Entonces, estamos trabajando con el estadístico con 2 muestras y seguramente vamos a tener que comparar esas muestras. Todavía no sabemos si estamos trabajando con proporciones, con la media, o con la varianza. Seguramente ahora en lo que sigue del ejercicio nos lo va a decir. Calcule e interprete el intervalo de confianza del 99%. De acá podemos llegar a saber que el alfa es 1%, el nivel de significancia para la diferencia de media y acá está, diferencia de media. Entonces vamos a resolver el ejercicio como diferencia, intervalo de confianza de diferencia de medias de las distancias de la madriguera de las dos poblaciones, ¿sí? Entonces lo que vamos a aplicar es diferencia de medias poblacionales para poder saber cómo es la distancia entre la madriguera 1 y la madriguera 2. Suponga que las desviaciones poblacionales son iguales. Suponga que las desviaciones poblacionales son iguales. Entonces, nosotros tenemos, volvamos acá, tenemos los datos de nuestra muestra 1, que están acá en esta tablita, tenemos los datos de nuestra muestra 2, que están acá en esta tablita, y a través de ambas muestras podemos llegar a obtener todos los valores estadísticos que siempre podemos llegar a sacar, a determinar a partir de los datos muestrales. Esos valores estadísticos son acá la media muestral, llamada X raya, por supuesto para la muestra 1 y para la muestra 2. Este es el tamaño muestral. Tenemos el desvío muestral y la varianza, muestral, la varianza muestral. Bien, entonces nosotros a través de los datos que tenemos de la variable, llegamos a obtener todos los valores estadísticos de ambas muestras, ¿sí? Además, nos da como dato respecto de la población, de la varianza poblacional, nos dice que son iguales, tanto de la distancia de la madriguera 1 como de la distancia de la madriguera 2. Y dijimos que la variable, como para completar todos los datos, la variable es distancia en metros de la madriguera, ¿sí? Y es una variable aleatoria continua, por supuesto, para la madriguera 1 y para la madriguera 2. Bien, hasta acá lo que hicimos es extraer todos los datos que nos da el enunciado del ejercicio. Nos pide que hagamos el intervalo de confianza, también lo vamos a poner acá entre todos los datos que estamos sacando. Determinar, nos dice determinar. ¿Qué cosa? Intervalo de confianza para diferencia de medias. Y nos da el valor del intervalo de confianza del 99%. Por lo tanto, con ese valor podemos llegar a decir que tiene un nivel de significancia de ¿cuánto? Del 1%. Bien, o sea que corresponde un nivel de significancia. Bien, entonces, todo esto son todos datos del ejercicio, del enunciado. Bien, entonces, ya dijimos que el intervalo de confianza es el 99% para una diferencia de medias poblacionales, entonces nuestro alfa, por ende, va a ser del 1% y automáticamente calculamos el alfa sobre 2, que va a ser en este caso 0,005. Bien, pero ¿con qué intervalo de confianza trabajamos? Y recorramos lo que nos dice nuestra tabla. Fijémonos en nuestra tabla. ¿Cuántos intervalos de confianza para diferencias de medias tenemos? 1, 2, 3, bajamos un poquitito, 4 y luego sigue apareada. No se trata de una muestra pareada, pero sí se trata
de una diferencia de media. Entonces tenemos 4 tipos de problemas que podrían llegar a aplicar. Bien, entonces, eh, ¿cuál de estos corresponde aplicar? Y para determinar cuál de ellos corresponde aplicar, no nos queda otra que empezar a analizar los supuestos de cada uno de los tipos de problema. Esta metodología la venimos aplicando con todos los ejercicios, con todos los ejercicios que venimos haciendo de trabajo práctico. Entonces, empecemos a iterar sobre los supuestos de cada uno de los intervalos. Vamos con el primer tipo de problema. Dice, diferencia entre las medias. Si corresponde hasta acá, perfecto. Con varianzas de la muestra uno, de la población uno y de la población 2 conocidas. Las varianzas poblacionales para el ejercicio que nosotros estamos trabajando. ¿Es conocida? ¿Sabemos cuánto valen las varianzas poblacionales? No, No, perfecto. Entonces, este tipo de problema no lo podemos aplicar. Sigamos con el que sigue. Diferencia entre medias de dos distribuciones normales. Ah, volvamos a leer el enunciado. ¿Nos decía que se trataba de una distribución normal? ¿Nos dice en alguna parte del enunciado que se trata de una distribución normal? Están interesados en la distancia promedio de un cierto tipo de mamífero que viaja de un equipo de vigilancia observa dos muestras de los mamíferos con los datos en metros. Calcula e interpreta el nivel de diferencias de media de la mayoría de dos poblaciones. Suponga que las desviaciones poblaciones son iguales. ¿Nos dice en algún punto que se tratan de distribuciones normales? no, No. Y vamos a ver, recordemos cuál es el tamaño muestral. Acá están todos los valores que nosotros obtuvimos del enunciado. El tamaño muestral nos permite deducir, esto es lo que estamos haciendo, entonces lo vamos a poner ahí. Nos permite deducir el tamaño muestral 14 y 10, 14 para la muestra uno, 10 para la muestra 2, que tiene un comportamiento de distribución normal. no, No. Entonces, este tipo de problema, este tipo de problema, y hasta acá está dudoso de aplicarlo. Pero veamos qué más dice. Varianzas desconocidas pero iguales. En los enunciados del ejercicio nos dice que las varianzas poblacionales son desconocidas porque no nos da el valor, pero nos dice que son iguales. sí, Entonces, podría aplicarse y lo dejamos en comillas, ¿sí? Podría, podría. Sigamos con el que sigue. Este ya sabemos que no. Este podría. Vamos con el que sigue. Diferencia entre media y distribuciones normales. Otra vez estamos en el mismo caso del anterior. ¿Qué hacemos acá? Bueno, vamos a tener que seguir analizando el supuesto. Varianzas desconocidas y distintas. Nos dicen que las varianzas, si bien no tenemos el valor numérico, son distintas, que las varianzas poblacionales son distintas. no, No, entonces no podemos aplicarlo. Y a ver, veamos el último supuesto de interacción de intervalo de confianza, diferencia de medias. ¿Qué nos dice? Diferencia entre medias, distribuciones no normales con varianzas desconocidas, pero para muestras grandes. ¿Son muestras grandes? ¿A qué llamamos muestras grandes? Recuerden que para determinar si es una muestra grande o pequeña, el límite es el valor del teorema del límite central del tamaño muestral. Entonces, en este caso, ¿aplica? ¿Son muestras grandes? no, No, perfecto. Entonces, sí o sí, el único tipo de problema que nos queda por aplicar es este, a pesar de que hay una parte del supuesto que vamos a tener que aclarar, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta al ejercicio. Volvemos acá a los ejercicios. Esta partecita, esperen que la voy a borrar, así que se ve desordenado, si no. Voy a llevar todos estos datos.
Voy a llevar todos estos datos arriba. Todos estos. Acá los voy a poner. Ay, no, estaban vinculados con tamaño, no lo voy a poder hacer. Bueno, después lo haré. Estaba todo vinculado con... Ahí está. Después lo voy a limpiar y lo voy a dejar bien clarito. Bueno, si no, esto lo voy a poner acá más fácil. No me gusta que se vea desordenado. Ahí está. Bueno, entonces acá están todos los datos del... Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Que no nos queda otra que aplicar este bajo el supuesto de que las distribuciones tienen un comportamiento de distribución normal. Entonces vamos a tener que aclarar que el supuesto, donde están los datos del ejercicio que habíamos puesto nosotros, acá, supuesto considerado, poblaciones 1 y 2 con distribución normal. Bien, entonces lo aclaramos. Entonces, entre los datos del enunciado, aclaramos que nosotros consideramos como si supuesto que las poblaciones 1 y 2 tienen una distribución normal. Bien, ¿para qué lo aclaramos? Para poder aplicar este tipo de problema que nosotros dijimos que era el único que se acomodaba. Bien, ahora, paso siguiente. ¿Qué hacíamos? Determinábamos el valor la distribución con la cual vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con T, no trabajamos con Z. Entonces T, ¿cómo se calculaba? Con alfa sobre 2, que nosotros ya lo tenemos calculado, que era 0,005, y con los grados de libertad, que en este caso, como son dos muestras, se suman los dos tamaños muestrales y se resta el valor 2. Entonces, calculamos el valor de T. En este caso, alfa va a ser 0,2, alfa sobre 2, perdón, va a ser 0,005 y en los grados de libertad, en este caso, van a ser 14 más 10, 24, menos 2, 22. Entonces, el T por el cual vamos a trabajar es menos 2,819. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos todo, toda la fórmula del intervalo de confianza con los valores correspondientes. Entonces, nosotros ya sabemos que tenemos el cálculo del límite inferior y del límite superior. Solamente hacemos uno como para hacerlo más rápido. Entonces tenemos el límite, lo hacemos al cálculo detallado del límite superior. Sabemos que para el límite inferior es exactamente lo mismo, nada más que a la diferencia de los estadísticos se le resta el error. En cambio, para lo que es el límite superior, a la diferencia de los estadísticos se le suma el error. Acá se incorporan, fíjese, un nuevo concepto que nosotros no lo veníamos trabajando, que es el SP. Entonces, el valor del SP, acá está la fórmula, lo trabajamos de esta manera. ¿Sí? Que es una especie de desvío que a partir de una varianza calculado para esta nueva población modelo. ¿Sí? Este SP, al aplicar lo que es la fórmula correspondiente, nos da 46,51. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos todos los valores. Nosotros ya teníamos la media de la muestra 1, tenemos la media de la muestra 2 y le sumamos todos los valores, le sumamos para el límite superior claramente, ¿no? Y restamos para el límite inferior. Todos los valores que siguen del error, o sea, T por SP por raíz 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Reemplazamos todos esos valores y nos da para el límite inferior 5,52, para el límite superior 114,9.
108. Esto recordemos que está dado en metros como unidad de medida. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Que cuál de las dos madrigueras va a tener una distancia más larga de recorrido para estos mamíferos, ¿la madriguera 1 o la madriguera 2? Vamos con la primera pregunta. Las madrigueras de las poblaciones 1 y 2 tienen la misma distancia. No, Perfecto, ¿por qué no? porque no incluyo el cero. Muy bien, porque al no incluir el cero en el intervalo de confianza, los valores de las medias poblacionales no se hacen igual en ningún punto. Por lo tanto, no tienen las mismas distancias. Respuesta, entonces sería no. Otra vez lo volvemos a repetir porque como el cero no está incluido en el intervalo de confianza, las medias poblacionales no se hacen, no se comportan o tienen el mismo valor. Bien, entonces, primera respuesta. Vamos a la segunda respuesta, estamos ejercitando. Las madrigueras. Esta es una. Una pregunta. Dos preguntas. Las madrigueras, las poblaciones 1 y 2. No. ¿Cuál de las madrigueras, población 1 o población 2, tiene mayor distancia de recorrido de los mamíferos? ¿Cuál de las dos madrigueras? ¿La 1 o la 2? La 1. La 1. Perfecto, perfecto. ¿Por qué? La población 1, perfecto. ¿Por qué? Porque la media, al ser, porque, como, porque el intervalo de confianza es positivo, por lo tanto, se espera que la media poblacional 1, entre paréntesis, valor positivo, sea superior al de la media poblacional 2. Bien, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. No nos pregunta, pero lo hacemos al ejercicio, así repasamos.
Bien, sigamos con el 17. ¿Qué nos dice el ejercicio número 17? Se extraen muestras aleatorias de tamaño N1,10 y N2,15, perdón, de dos poblaciones normales independientes. Fíjense, acá tengo la población 1 que tiene una distribución normal, acá me da como dato que tiene una distribución normal, y tengo la población 2 que tiene una distribución normal, que también tengo como dato. No voy a tener que hacer ningún supuesto porque tengo que el comportamiento es normal. Dice, y tengo el tamaño muestral de ambas. Para uno 10, para la otra 15. Las medias y las varianzas de la muestra 1 son 316. Media y la varianza de la muestra, por lo tanto es la media muestral y la varianza muestral, o sea, x1 y s cuadrado 1. Bien, varianza, ojo con eso. Esperen que se me está muriendo la batería, la enchufo. Ay, ¿qué pasó? A ver. Ahí está. Bien. ¿Qué más tenemos como dato? Y de la muestra 2, 3, 25 y 49 respectivamente. O sea, también la media y la varianza de la muestra 2. Entonces, hasta acá lo que extraje del, acá lo voy a poner, del enunciado, básicamente, son los datos de mi problema, ¿sí? Tengo para la población 1 y tengo para la población 2. Bien, tengo entonces para esto y tengo para la población 1, para la población 2 y para la muestra 1 y la muestra 2. Los datos de la población simplemente son de que tiene una distribución normal y los datos de la muestra son el tamaño muestral, el estadístico media muestral y el estadístico varianza muestral. ¿Bien? Bueno, hasta acá extraje los datos de mi enunciado. Dice, suponiendo que las varianzas son distintas, ¿de qué varianzas habla? Fíjense que hace el punto, está hablando hasta acá de la muestra y después hace un punto y dice, suponiendo que las varianzas son distintas, ¿de qué varianzas habla? Si yo ya tengo los valores de las varianzas muestrales, entonces claramente me está hablando de qué varianza, de la varianza poblacional, ¿sí? Entonces, ¿qué otro dato del problema me dice? Que varianzas poblacionales, o sea, sigma, vamos a ponerlo acá, sigma cuadrado, tengo sigma cuadrado de 1, sigma cuadrado de la población 1 es distinta a sigma cuadrado de la población 2. Entonces, nos dice que las varianzas poblacionales son diferentes, ¿sí? Entonces, nos da los datos de la población que tiene una distribución normal y nos da como dato que la varianza, si bien no tengo el valor numérico, sé que son distintos, tanto la varianza poblacional de 1 como la varianza poblacional de 2, ¿sí? Entonces, incluso lo podemos poner acá como dato en el enunciado,
lo ponemos al valor de insertar símbolo. Lo voy a poner acá. Tengo la varianza al cuadrado de 1. Y tengo como dato, si bien no tengo el valor, es desconocida, 2. Lo voy a poner. Desconocida. Es desconocida y es desconocida. Porque no tengo el valor numérico. Pero me dice, eh, pero lo que sí sé es que es igual a 1. ¿Bien? Ahí, esperen un segundito, por favor. Tengo que... Están preguntando. Listo. Bueno, entonces, hasta acá lo único que hicimos es extraer los datos. Nos dice, suponiendo que las varianzas son distintas, construye el intervalo de confianza para la diferencia de medias. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular intervalo de confianza para diferencia de medias poblacionales. Entonces, volvemos parecido al ejercicio anterior. En este caso nos dice además que el intervalo de confianza es del 95%. Entonces ya tener el intervalo de confianza del 95 automáticamente calculó el alfa sobre 2 que va a ser de 0,025. Pero ¿cuál tipo de problema aplicó? Volvamos a nuestra tablita. Volvamos a la tabla, volvamos a los tipos de problemas, ¿sí? Y empecemos a analizar cada uno de ellos. El primero, diferencia de media, ok. Para varianzas conocidas, ¿tengo el valor de las medias poblacionales? No. Entonces no puedo aplicar este tipo de problema. Vamos al que sigue. Diferencia de medias de dos distribuciones normales. Perfecto, hasta acá se ajusta fantástico. Dice varianzas desconocidas, pero iguales. Son iguales las varianzas. ¿Puedo aplicar este tipo de problema? No. No, perfecto. Vamos con el que sigue. Diferencia de medias de distribuciones normales. Hasta acá aplica perfecto. Para varianzas desconocidas y distintas. ¿Puedo aplicar este? Sí. Sí, perfecto, puedo aplicar este. Pero aún así, para quedarme 100% segura,
analizo el último. Diferencia entre las medias de las distribuciones no normales. Ah, directamente ahí nomás ya lo descarto, porque me dice el enunciado que son distribuciones normales. Entonces tampoco puedo aplicar este. Por lo tanto, yo ya sé que tengo un solo tipo de problema para poder aplicar sin aclarar ningún supuesto, que es este que está acá. Volvamos a nuestro enunciado. Entonces, extraigo el tipo de problema que voy a aplicar, que tengo este. Fíjense, también tenemos la diferencia del estadístico menos el error, el cálculo del error para el límite inferior, como límite del extremo inferior para el intervalo de confianza, la diferencia de las medias poblacionales y como extremo del límite superior tenemos la diferencia de los estadísticos más el error, ¿sí? Y acá se incorpora el cálculo de nu, ¿sí? Que fíjense, ¿qué era nu? Eran grados de libertad, porque yo para t de alfa sobre 2 lo tengo que hacer en base a los grados de libertad, pero para hacer el cálculo de esos grados de libertad voy a tener que sí o sí aplicar toda esa fórmula de nu, ¿sí? ¿Cómo la aplico? Simplemente escribo la fórmula de nu, acá está, y la reemplazo por todos los valores, acá está toda la formulita, que es esta que está acá. Esperen que la voy a copiar de paso para que la tengan ustedes a mano. Acá la voy a poner para que la tengan acá. Entonces, aplico la formulita para calcular nu. Aplico la formulita para calcular nu y eso me da 22,6. Voy a redondear siempre al entero más cercano. En este caso, el entero más cercano, ¿cuánto va a ser? 23. Entonces, yo ya sé que al t, que lo uso con nu, que básicamente, recordemos un poquito, acá lo voy a poner como ecuación, que teníamos nosotros el t, esperen que lo voy a poner acá así, t alfa sobre 2, alfa sobre 2 y los grados de libertad, que en este caso van a ser los nu grados de libertad. Entonces, esto me sirve para aplicar esto, básicamente. Ahí está. Entonces, de esta manera, yo, acá voy a hacer esto, voy a ponerles una flechita, si a ustedes les queda clarito. Entonces, de esta manera yo calculo nu y de esta manera obtengo los grados de libertad. Cálculo t, ¿sí? Que es el valor que luego lo voy a obtener, lo voy a necesitar para calcular mi intervalo de confianza. Entonces tengo como límite superior calculado la diferencia de los estadísticos, de las diferencias de medias muestrales, que yo ya tengo los valores porque me los da el enunciado. En este caso, como es el límite superior, sumo el error. Para el límite inferior, resto el error. Entonces tengo menos 25 más 4,564 y para el otro lado, para el límite inferior, menos 25 menos 4,564. Entonces, ese intervalo de confianza me dice que está entre menos 29,56 y menos 20,43, ¿sí? Es un intervalo de confianza negativo. Entonces, ¿qué valor, qué media poblacional
prevalece acá en el valor de la variable? ¿Cuál es más grande? ¿Mu 1 o mu 2? Mu2. Mu2. Perfecto. Al ser un intervalo de confianza negativo, mu 2 es más grande. ¿Y puedo llegar a pensar de que las dos son iguales? No. No, porque el cero no está incluido en el intervalo. Perfecto. Bueno, sigamos con el ejercicio que sigue. 19. A ver, esperen un segundito. Quería repasar qué ejercicios teníamos que ver hoy. Tenemos ejercicio 19, 22 y 25. Bien. Vamos con el 19. Dice, la planificación de plaguicidas a cultivos extensivos puede producir inadvertidamente contaminación del aire en un área amplia. Bien, se informó básicamente de la deposición de residuos aéreos del insecticida empleado en huertos latentes del Valle de California. Se tomaron análisis y analizaron muestras de aire en el huerto durante 11 días del periodo de rociado más intenso. Entonces, básicamente lo que nos dice es que hay la aplicación de un plaguicida, ¿sí? En donde contamina todo el área que se fumigó. Entonces, fíjense, se tomaron análisis sobre una muestra en donde se consideró el rociado, el periodo de rociado más intenso. Dice, en la siguiente tabla están asentados los niveles de residuo durante el día y durante la noche, ¿sí? O sea, nosotros tenemos con una muestra de 11 días en toda la hectárea donde se midió los niveles de diacinón de día y los niveles de diacinón de noche, ¿sí? De este plaguicida. Los investigadores quieren saber si los niveles medios, ahí ya está, vamos a trabajar seguramente con las medias de los residuos, difieren entre el día y la noche. Nosotros tenemos, parecido al ejercicio que vimos ayer, una misma muestra a la cual se le aplica un experimento y tenemos un antes medido y un después medido de este experimento. En este caso no tenemos un antes y un después, sino tenemos un día y una noche. ¿Qué tipo de muestra sería entonces? ¿Se acuerdan? Acá, con este dibujito lo hicimos ayer. ¿Qué tipo de muestra sería ahora? Apareada. Perfecto, una muestra pareada. A ver, lo traigamos a nuestro dibujito acá y lo adaptemos ahora. En este caso no vamos a trabajar con antes y después, sino vamos a trabajar con día y noche. Entonces, tenemos una muestra A, que es de día, que es el efecto de ese fungicida de día en el ambiente, el efecto en el ambiente, la cantidad de partículas que hay en el ambiente de día, el experimento, que es la aplicación del fungicida, y una muestra B, que va a ser de noche. Esa muestra de día tiene sus propios valores estadísticos. El tamaño muestral siempre va a ser el mismo porque fíjense, la misma muestra a la cual se le aplica el experimento. Entonces el tamaño muestral va a ser uno solo. Pero cada una de estas muestras, como resulta con el estadístico, es es particular el valor del estadístico para cada una de las muestras. Recordemos que los estadísticos son valores numéricos que describen la muestra. En cambio, el parámetro describe la población. Parámetro hay uno solo. Estadístico hay tantos como muestras haya. Entonces, la muestra de día va a tener su propio estadístico, media muestral, y su propio estadístico, desvío muestral. Y la muestra de noche va a tener su propia media muestral y su propio desvío muestral. Entonces, al aplicar un experimento y a tener los valores resultados, nos da una nueva muestra apareada.
Fíjense entonces, el resultado de este experimento, acá le voy a hacer una flechita, como resultado de la aplicación de este experimento, entonces yo tengo mi nueva muestra pareada, como resultado de la aplicación de este experimento, yo tengo mi nueva muestra pareada, que en este caso lo vamos a hacer de la diferencia de día o de noche. Puede ser día menos noche o noche menos día. ¿Y de qué depende de que usemos día menos noche o noche menos día? Generalmente depende de cómo está orientada la pregunta. Y ahora lo vemos. Dice, en las siguientes tablas están asentados los niveles de residuo durante el día y durante la noche. Acá tengo la tablita. Los investigadores quieren saber si los niveles medios de residuos difieren entre el día y la noche. Acá hasta acá me da igual si hago día menos noche o noche menos día, porque dice que difieren. Lo único que estamos verificando es si difiere. No nos dice que a la noche es más concentrado que el día o que en el día es más concentrado que la noche. No nos dice nada de eso. Analicen los datos empleados en el intervalo de confianza del 90%, ya me da alfa, para las diferencias de los residuos de medios. Diferencia de los residuos medios. Acá tampoco me está diciendo día menos noche, noche menos día. Nada. ¿Qué supuestos son necesarios para que sea válido el procedimiento de estimación del intervalo del inciso A? Ya lo analizamos. Ya vamos a ir analizándolo parte por parte. Y C, utilice el intervalo del inciso A para contestar las preguntas de los investigadores. ¿Y cuál era la pregunta de los investigadores? ¿Qué decía? Querían saber si los niveles medios de los residuos difieren. Nada más. No me dice si el día es más concentrado que la noche o la noche es más concentrada que el día. Entonces, al no especificármelo, la diferencia la puedo hacer como quiera. Fíjense, acá lo que hicimos, aplicamos a la diferencia le hicimos día menos noche, ¿sí? Día menos noche. Aclaremos, siempre que aplicamos, hacemos la diferencia, aclaremos qué con qué restamos, porque si hay que hacer un análisis de la conclusión final, esto es importante. Entonces, en este caso, la diferencia va a ser igual a día menos noche. Esperen que alguien quiere entrar. Listo. Entonces, yo sé que la nueva muestra apareada la voy a formar por la variable día menos noche, que va a tener el mismo tamaño muestral que las dos muestras originales, pero que va a tener sus propios estadísticos, su nueva media de la muestra pareada y su nuevo desvío de la muestra pareada. ¿Sí? Entonces, lo primero que hago es calcular la diferencia día menos noche. ¿Sí? 5,4 menos 24,3 y así sucesivamente para cada uno de los valores. Fíjense, entonces los nuevos valores de esta muestra pareada, lo voy a poner acá en celestito, son estos valores que están acá. Entonces, con estos valores de la nueva variable, voy a calcular mi media de muestra pareada, media de muestra apareada, mi desvío de la muestra apareada y el tamaño muestral. Entonces, bien. ¿Qué más? Yo ya sé que el intervalo de confianza que tengo que aplicar es el 90% para esta muestra pareada, para un intervalo de confianza de una muestra pareada, y alfa va a valer 0,10, o sea, alfa sobre 2, 0,005. Vamos a nuestra tabla y hay un solo tipo de problema para la muestra pareada, que es este que está acá. ¿Sobre qué supuestos trabaja este intervalo de confianza? Sobre el supuesto de que la diferencia entre las medias de dos distribuciones normales para muestras apareadas. ¿Dice en algún punto del enunciado que las distribuciones son normales? No, ¿verdad? Entonces, ahí está claramente cuál es el supuesto que me estoy parando yo para poder aplicar este
este intervalo de confianza. Como los valores no son, como la distribución no es normal o por lo menos no está especificada y por el teorema del límite central no puedo deducir que se comporta de forma normal, entonces aplico este supuesto. ¿Qué hago? Reemplazo todos los valores. Tengo el intervalo de confianza de mi muestra pareada, de mi media poblacional de la muestra pareada, con el límite inferior, que es la media del estadístico de la muestra pareada menos el error, y la media del estadístico más el error. Hago el cálculo, reemplazo todos los valores, ¿sí? En este caso voy a usar, fíjense, SD es el desvío, el que calculé yo de los valores acá, muestrales. Es súper importante este cálculo, ¿sí? Es súper importante los valores nuevos que calculo yo de la muestra pareada, ¿sí? Entonces acá esta partecita es crítica porque después la voy a usar yo para calcular el intervalo de confianza. Hago el cálculo del intervalo de confianza, en este caso tengo el intervalo de confianza que va desde menos 58 hasta menos 18,92. Recordemos un poquito. Recordar. ¿Cómo estaba formada mi muestra pareada? ¿Qué era la muestra pareada? Día menos noche o noche menos día. Era el resultado de la diferencia entre día menos noche o noche menos día. Volvamos a verlo. ¿Cómo lo hicimos? Día menos noche. Día menos noche. Recordemos, entonces, día menos noche. Entonces, si es día menos noche, ¿cuándo voy a tener más cantidad de fungicida? ¿En el día o en la noche? En el En la ambiente. noche. En la noche. Perfecto. El valor de la noche es superior al valor de del día porque es el valor negativo. Entonces, yo puedo identificar que tengo que el fungicida sobre esta muestra de 11 días tomados se detecta mucho más fuerte de noche que de día. Bien. ¿Y qué decían los investigadores? Los investigadores, ¿qué nos decían? Dice, los investigadores quieren saber si los niveles medios de los residuos difieren del día a la noche. ¿Qué creen? ¿Difieren? Sí. Sí, difieren. En la noche es mucho más presente los valores medios de los residuos respecto que del día. ¿Sí? Aparte el cero no está incluido, por lo tanto, claramente no son iguales. ¿Y cuáles son los supuestos que usé? Ya dijimos que se asumía que tiene una población de distribución normal y además, como supuesto, es el experimento básicamente aplicado para controlar los factores, en este caso, de los fungicidas. El experimento que nos permite la aplicación de la muestra pareada, el inicio o el nacimiento de la muestra pareada. ¿Está claro hasta acá? A ver, acá hay una pregunta. ¿Qué dice? Profe, en el caso hipotético de que mu2 menos mu1, imagino que es del ejercicio anterior, y nos da un intervalo positivo que no incluya el cero. En este caso, la población sería que la población 2 es mayor o no. Sí, no es la población es mayor, sino la media poblacional de 2 sería mayor a la media poblacional de 1. ¿Bien? Recuerden que lo que están comparando son parámetros. En este caso estamos trabajando con los parámetros media poblacional. Entonces lo que comparamos son las medias poblacionales. ¿Por qué digo en este caso? Porque también comparamos varianzas y también vamos a comparar proporciones. ¿Alguna duda?
No, profe. Bien, sigamos entonces. Nosotros dijimos que, al igual que el TP5, lo que trabajamos son para estimar 3 parámetros, por lo menos en esta cátedra. La media, la varianza y la proporción, ¿sí? Si es una muestra, de uno solito, y si es de 2 muestras, diferencia de media, diferencia de proporciones y cociente de varianzas. Lo mismo sucede para los intervalos de confianza. Trabajamos con los mismos 3 parámetros. Hasta ahora venimos trabajando solo con el parámetro de la media poblacional. Ahora vamos a trabajar con los parámetros de la proporción y de las varianzas. Estos dos últimos ejercicios. Bueno, veamos el ejercicio número 22. ¿Qué dice? Suponga que, esperen un segundito. Suponga que las notas de asignatura de inferencia siguen una distribución normal. Bien, entonces tenemos como dato que las poblaciones tienen una distribución normal. Bien, entonces acá lo voy a poner primera cuestión. De dos grupos existentes, entonces tengo el grupo 1 y el grupo 2. Ambos tienen un comportamiento de distribución normal. Se selecciona la muestra de 21 alumnos, acá se empieza a hablar de datos muestrales, tamaño muestral. 21 para el grupo 1, 25 para el grupo 2, ¿sí? Tengo mis tamaños muestrales. Ambas independientes, bien, buenísimo como dato. Entonces, para nada van a ser apareadas porque son totalmente independientes entre sí. Y se obtiene como varianza 1250 y 900 respectivamente. Como está dentro de la misma oración y no se hizo ningún punto, claramente nos está diciendo que estas varianzas son muestrales. Ojo con esto, ¿no? Porque los errores más comunes cuando ustedes extraen datos es que confunden las varianzas muestrales con las poblacionales. Lo mismo para las medias, confunden las medias muestrales con las poblacionales. ¿Sí? Entonces, en este caso, seguimos hablando de la muestra. Entonces, la varianza del grupo 1 va a ser 1250, varianza muestral, o sea, S cuadrado del 1, y la varianza muestral del grupo 2 va a ser 900. Hasta acá tengo todos los datos de mi grupo 1, que lo voy a hacer con un color naranja, y tengo todos los datos de mi grupo 2, que lo voy a hacer con otro color gris. ¿Sí? Entonces tengo mi grupo 1 y mi grupo 2. Esperen que esto lo bajo ahí. Bien. Obtenga el intervalo de confianza. Ay, me lo dice acá, para el cociente de varianzas. Bien, entonces trabajo con un intervalo de confianza para el cociente de las varianzas y me dice además que es del 90%. Por lo tanto, yo sé que voy a trabajar con un alfa sobre 2 de 0,05. ¿Sí? Entonces trabajo con un intervalo de confianza del cociente de mis varianzas, poblacionales por supuesto, y voy a trabajar con un alfa sobre 2 de 0,05. Bien, vamos a en nuestras tablas de tipos de problema de dos muestras y fíjense cuántos casos de cocientes de varianzas tengo, de intervalos de confianza de cocientes de varianzas tengo. Uno solo. Entonces voy a trabajar con ese único caso que tengo. Aunque tenga uno solo, tengo que verificar que todos los supuestos se cumplen. A ver qué dice los supuestos. Dice, cocientes de varianza sigma 1 al cuadrado sobre sigma 2 al cuadrado de dos distribuciones normales. Entonces, el único supuesto que se tiene que cumplir es que ambas tienen distribuciones normales. Y el enunciado nos dice clarito que son distribuciones normales, así que no hay problema. Puedo aplicar este tipo de problema. ¿Con qué valor estadístico, con qué función trabaja? En este caso con con Fisher, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular Fisher, alfa sobre 2, grados de libertad de 1 y de 2, y para lo que es el extremo límite superior, también alfa sobre 2, pero ahora los grados de libertad invertidos. Entonces voy a tener dos valores de Fisher. Entonces, hago mi cálculo de Fisher, tengo el valor de Fisher para el límite inferior y tengo el valor de Fisher para el límite superior, ambos con los mismos alfa sobre 2, pero invertidos los grados de libertad, ¿sí? Entonces tengo 2,03 y 2,08.
¿Qué hago ahora? Reemplazo todos los valores de mi ecuación. Tengo el límite inferior, tengo el límite superior. En este caso tengo el cociente de las varianzas muestrales por 1 sobre Fisher como límite inferior y para el límite superior tengo el cociente de las varianzas muestrales por Fisher directamente. Hago el cálculo y me da un intervalo de confianza de 0,6842 de 0,6842 límite inferior y 2,8889 límite superior. Bien, entonces, en este caso, ¿qué valor nos va a importar que esté contenido acá? Como no es una diferencia, sino un cociente, acá ya no es el cero el que nos interesa, porque nunca nos podría dar cero, es una división, ¿sí? Entonces, ¿qué valor indicaría que las varianzas poblacionales son iguales? ¿Qué valor sería? Si sigma cuadrado 1 es igual a sigma cuadrado 2, ¿qué valor resultado daría de este cociente? Si el numerador y el denominador es igual, ¿qué valor nos da? 1. 1, perfecto. Entonces, el valor que nos interesa encontrar en el intervalo sería el 1 si ambas son iguales. En este caso, el 1 está contenido en el intervalo de confianza. Sí. Sí, entonces, ¿qué quiere decir? Que las varianzas poblacionales, y acá lo voy a aclarar, está escrito, pero dice varianza solito, lo voy a poner acá, poblacionales, para que quede clarito, son estadísticamente iguales. ¿Bien? Como el 1 está contenido, nos dice que las varianzas poblacionales son estadísticamente iguales. ¿Teníamos pregunta en este ejercicio? No, directamente nos decía que obtengamos el intervalo. Entonces, ahí terminaría todo el enunciado. ¿Está claro? Sí, profe. Importante, no ha pasado en ningún parcial, pero por las dudas, ¿sí? Lo veamos así. Supongamos que en el ejercicio anterior, ¿sí? No el de apareadas, perdón, el de diferencia de medias, en donde nos decía claramente en el enunciado que las varianzas poblacionales eran distintas, nosotros necesitábamos por los tipos de problemas, porque ya en diferencia de media tenemos varios tipos de problemas. Entonces necesitamos saber si las varianzas poblacionales son iguales o son distintas, porque aplica uno u otro tipo de problema. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. O sea, para aquellos que están un poquito mareados, estos son los tipos de problemas de las diferencias de medias poblacionales. Fíjense que nosotros tenemos dos tipos de problemas que se aplican con varianzas desconocidas, o sea, puedo no tener el valor de la varianza poblacional, pero sí tengo que saber que es igual o distinta. Eso sí o sí. Supongamos que en el enunciado, ¿dónde está mi ejercicio? Acá está. Supongamos que en el enunciado no me decía que eran distintas. No me decía que era distinta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Aplico al tanteo uno u otro? No, ¿verdad? El azar no cuenta. Entonces, no aplico al tanteo este o este, sino ¿qué tengo que hacer? Tratar de deducir si esas varianzas son iguales o son diferentes. ¿Y cómo lo puedo llegar a deducir? ¿Qué acabamos de hacer? Aplico el intervalo de confianza del cociente de las varianzas y yo ahí, con el resultado del intervalo de confianza, puedo llegar a deducir si son iguales, o sea, si el 1 está contenido en ese intervalo de confianza, o son distintas, o sea, el 1 no está contenido en el intervalo de confianza. ¿Está claro lo que dije? Profe, entonces puede haber distribuciones múltiples. ¿Por qué distribuciones múltiples?
Así como dijo recién de que si no conocemos la... Ah, no es distribuciones múltiples, sino que en un mismo ejercicio apliquen dos intervalos de confianza, sí, no son distribuciones. La distribución es una sola y es normal, debería aplicar para todo. Y en el enunciado debería decir que es una distribución normal, porque sí o sí lo necesitan como supuesto para aplicar esto. Pero ¿puede pasar que apliquen los dos intervalos de confianza? Sí, ha pasado alguna vez. No recuerdo que hace poco ya lo hagamos así porque queda muy largo, pero sí. Entonces, como ustedes no saben si aplican un intervalo o el otro, no nos queda otra que aplicar primero el intervalo de confianza del cociente de las varianzas. De ahí deducimos si estas varianzas son iguales o son diferentes. Y aplicamos un intervalo u otro intervalo. ¿Está claro eso? Sí, por favor. ¿Seguro? El resto, aunque sea pulgar para arriba o pulgar para abajo. Bien, Profe, y el tema de... sí. En el tema donde dice muestras grandes, ¿cómo es el tema? El tema de muestras grandes se hace alusión al teorema del límite central. Nuestro límite grande o chico es 30 como tamaño muestral. Entonces, en el caso este que dice muestras grandes, nos permite trabajar con un comportamiento de población normal o bien quizás no lo dice, pero por el tamaño muestral son poblaciones no normales, quizás nos dice específicamente que es no normal, pero el tamaño muestral es, por ejemplo, 300. Entonces podemos aplicar este tipo de enunciado, este tipo de supuesto para intervalo de confianza. Además, tiene que cumplir sí o sí que la varianza poblacional sea conocida, ¿no? Sí o sí, porque la usamos en la fórmula. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces sigamos con el último ejercicio. Ahora dijimos que veíamos los tres parámetros. Veíamos medias poblacionales, veíamos varianzas poblacionales y veíamos, ¿qué más? Proporciones. Ahora vemos proporciones. ¿Qué nos dice proporciones? Se está considerando cambiar el procedimiento de manufactura de partes. Bien, punto. Hasta acá no dice nada en el enunciado. Sigamos. Vamos a hacer un poquito más grande. Acá, listo. Dice, se toman muestras del procedimiento actual, ya ahí ya me incorpora el concepto muestral, así como el nuevo para determinar si este último resulta mejor. Entonces, nosotros acá vemos que tomamos muestra de un procedimiento actual y de un procedimiento nuevo, ¿sí? Que estamos probando. Si 75 de 1000 artículos, fíjense, dice, 75 de 1000 artículos del procedimiento actual representan defectos, estamos hablando de cantidad de artículos. ¿Es una variable continua? No. No, es discreta, cantidad, porque es perfectamente contable y finita. Entonces, yo ya sé que continua, perdón, que discreta, ¿qué es? Proporción, siempre. Entonces, yo ya sé que cantidad es proporción. Entonces, si 75 de 1000, fíjense, yo ya sé que 75 de 1000 presentan defecto para el procedimiento actual. Pero, y lo mismo sucede con 80 de 2500 del 2, del procedimiento 2, del nuevo, ¿sí? Entonces yo ya sé que 80 de 2500 son del 2. Entonces la proporción de éxito, entre comillas, o sea, que presenta defecto para
La metodología actual va a ser 75 de 1000. En cambio, la proporción de éxito, entre comillas, o sea, que presenta defecto de la proporción 2, va a ser 80 sobre 2500. Determina el intervalo de confianza del 90%, me da alfa, que va a ser de un 10%, y alfa sobre 2 un 5%, para la verdadera diferencia de proporciones. Además, me dice acá clarito, ya lo hemos hecho nosotros en el análisis de la variable, pero también me dice que es diferencia de proporciones de las partes defectuosas. ¿Y a qué conclusiones llegó? Entonces nosotros tenemos un procedimiento de manufactura actual, vigente, que es con el que estamos midiendo, y uno nuevo que estamos probando. Entonces la pregunta es, ¿cuál es mejor? ¿El último procedimiento es mejor? El último, entre comillas, ¿no? Último procedimiento es mejor, o sea, el nuevo es mejor. Eso es lo que estamos verificando. Entonces, vamos a extraer los datos. Tenemos para el procedimiento actual un tamaño de 1000 artículos. Para el procedimiento nuevo, un tamaño de 2000 artículos. Si quieren, lo llamemos NA, NN. N actual, N nuevo, ¿sí? Y tenemos XA, ¿sí? Que son las cantidades que presentan defecto, la cantidad de artículos que presenta defecto con el procedimiento actual, 75. Y la cantidad de artículos que presentan defectos, acá los vamos a poner, cantidad de artículos con defectos, tenemos la cantidad de artículos con defectos, 80 para el procedimiento nuevo. Entonces, vamos a considerar la cantidad de defectuosos como éxito. Éxito van a ser las cantidades de piezas defectuosas respecto al procedimiento actual o nuevo. ¿Por qué? Porque la pregunta, fíjense, está armada sobre el defecto. Dice, determine el intervalo de confianza para la verdadera diferencia de proporciones de las partes defectuosas. De las partes defectuosas. Entonces, sí o sí, voy a trabajar como éxito al defecto. Entonces, voy a calcular la proporción éxito, cantidad de artículos defectuosos respecto del total. ¿Se acuerdan cómo calculábamos P? ¿Sí? Era EX sobre N. ¿Sí? Esta formulita ya la vimos nosotros. X sobre N. Lo mismo tanto para el actual como para el nuevo. ¿Sí? Y vamos, la de éxito y la de fracaso. Llamábamos P al éxito. Acá lo voy a poner a las formulitas de todas maneras para que se ubiquen. Teníamos ay, esperen que se me borró. P sombrero, que es igual a X sobre N, esto aquí es igual a proporción muestral éxito. Miren, no sé por qué me quedó el sombrero acá arriba. P sombrero, que es igual a X sobre N, es la proporción muestral éxito. Y Q es la proporción muestral fracaso, que es 1 menos P. ¿Sí? Ya lo sabíamos, nosotros ya lo sabemos, ya lo calculamos. ¿Sí? Entonces, acá te lo voy a poner con otro color. Bien. Entonces tengo como dato las proporciones muestrales, tanto éxito, acá, éxito,
como fracaso. Tanto éxito como fracaso. Tengo ambas. Para el método actual y para el método nuevo. Nos pedía que hagamos en intervalo de confianza las diferencias de proporciones. Revisemos nuestra tabla con las fórmulas de intervalos de confianza. ¿Cuántos tipos de problemas tengo? Uno solo, este. ¿Y qué son los supuestos que debe cumplir? Dice diferencia entre dos proporciones. No nos dice más nada. Ah, acá hay un supuesto, fíjense. N1 y P1, N1 y Q1, N2 y P2 y N2 y Q2, todos tienen que ser mayores o iguales a 5. Entonces, esa es la única condición que debe cumplir. Entonces, hagamos el cálculo. Antes de aplicar esto, sí o sí, no estaba hecho, miren, fíjense, es fundamental hacer la verificación. Hagamos. N1, o sea, NA por QA, ¿cuánto da? N lo llamamos por, este antes de Q lo vamos a hacer con P. NN por PN, ¿cuánto da? NA por QA ahora, ¿cuánto da? Y NN por QN, ¿cuánto da? A ver, veamos acá. Más sería N, ¿dónde está N? 1000 por NA por PA. Chuc. NN, ¿dónde está? NN 2500 por PN 0,32, nos va a dar 80. NA, ¿cuánto es NA? 1000 por QA nos da 925. NN, o sea, 2500 por QN, o QN, acá está, nos da 2420. ¿Bien? Entonces, ¿son estos valores mayores o iguales que 5? Sí. Perfecto. Entonces, todos estos valores son mayor e igual que 5. Cumple. Entonces no hay problema. Cumple. Entonces podemos aplicar tranquilos la fórmula del intervalo de confianza. Y acá tenemos la diferencia de proporciones menos el error y la diferencia de proporciones más el error. A ver. Bueno, Solo, profe. gracias, muchas gracias. Tenemos los valores de las proporciones de éxito, en este caso que tengan defecto, menos el error para el límite inferior y la diferencia de proporciones muestrales más el error para el límite superior. Reemplazo todos los valores. Fíjense que acá trabajé con z. Z de alfa sobre 2, en este caso como el intervalo de confianza era el 90, alfa sobre 2 de 0,05, entonces z de 0,05 es 1,645. ¿Qué hago? Hago el cálculo del intervalo y eso me da un intervalo de confianza de 0,028 y 0,058. ¿Qué más dice el enunciado? ¿Dice algo más? ¿A qué conclusiones llegó? Bueno, generalmente cuando trabajamos con proporciones, idealmente traducimos el intervalo de confianza a valores porcentuales. Y esto es una pregunta que sí le pueden hacer en el parcial. Eh, ¿Cuáles son los valores porcentuales del intervalo de confianza?
Y lo único que hacen es pasar el intervalo de confianza en valores que estaban originalmente, ustedes siempre los calculan en valores absolutos, los pasan directamente a los valores porcentuales. Entonces tengo para el límite superior 2,8% y para el límite superior 5,7%. Bueno, ahora extraigamos conclusiones. Si el intervalo de confianza está entre 2,8 y 5,7%, ¿cuál es la proporción que tiene mayor cantidad de defectos? Primero, la aplicación del procedimiento actual y el nuevo, ¿son iguales? ¿Me da igual aplicar un procedimiento u otro? No, ¿Por qué no? Perfecto, ¿por qué no? porque no incluye el cero. Perfecto, porque como el cero no está incluido, las proporciones poblacionales de ambos métodos, tanto el actual como el nuevo, no son estadísticamente iguales, ¿sí? Entonces sí hay diferencia. Ahora, ¿cuál de las dos proporciones es mayor? ¿La del método actual o la del método nuevo? ¿Cuál es mayor? ¿El intervalo es positivo? ¿El actual o nuevo? Actual. Perfecto, el método actual. Entonces, si la proporción del método actual es mayor que el del nuevo, ¿cuál produce más defectos? Recuerden que el éxito estaba planteado como el defecto. Entonces, ¿cuál tiene una proporción más grande? El actual. Entonces, ¿cuál proporciona mayor defectos? El actual. Perfecto. Entonces, quizás la pregunta de examen puede estar orientada de esta manera. Em, el directorio determina que se quiere invertir $100.000 en el procedimiento nuevo. ¿Usted, como ingeniero de planta, aconsejaría que se invierta esto? ¿Qué Sí. creen? Perfecto, sí, porque tengo menos defectos con el método nuevo que estoy probando. ¿Está claro para todos eso? Un poco tramposa la pregunta, profe. No, así puede dar. ¿Nos ha pasado alguna vez que estaban planteadas así? Creo que con el vinagre fue. Creo que con el nivel de acidez del vinagre estaba planteada así. Por eso, no es tramposa, hay que leerla despacio. ¿Está claro para todos, chicos? ¿Alguna duda? Hoy termina en el TP6. No, profe. Si quedaron dudas y a algunos les resulta mucho más simple verlos en pizarra, recuerden que tanto mañana como el jueves van a tener clases presenciales con los ingenieros Canavire y la ingeniera Grager. Aprovechen a asistir a alguna de las comisiones si se ajustan a sus horarios. ¿Bien? Y aquellos que no estuvieron ayer en la sincrónica de esta comisión, vayan a las otras sincrónicas para también repasar. Hoy terminamos, esta semana, perdón, terminamos este trabajo práctico. Nosotros hoy, pero el resto de las comisiones las termina esta semana. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, chicos, vuelvo a repetir lo que dije al principio de la clase. Los alumnos que están puestos allí en esos apellidos, si ustedes no dieron, yo lo que tenemos registrados en la cátedra es que adeudan competencias. Si es así y no las dieron con ningún otro docente, conmigo no, pero si las dieron con otro docente, por favor, me comentan. Si no, sí o sí se inscriben para dar competencias, ya sea en esta comisión o en otra comisión. ¿Estamos? Necesitamos que regularicen eso hasta máximo la semana que viene o la próxima. Máximo.
Bien, a los que les faltan dar competencias, fíjense los horarios, les vuelvo a decir, los horarios de las sincrónicas remotas de los profes, en la comisión que se ajuste a sus agendas y sus horarios, ustedes mandan un mensaje, le dicen los integrantes, los apellidos de todos los integrantes del grupo, ¿sí? Y pueden hacer grupos entre alumnos de esta comisión con otras comisiones, no hay ningún problema. Y el docente les va a asignar los ejercicios y el trabajo práctico, día y horario que tienen que dar competencia. Regularice, repito, tienen hasta máximo 2 semanas para regularizar y son muchos de esta comisión. Al último, no pueden promocionar ni regularizar si adeudan competencia. ¿Estamos? Bueno, chicos, entiendo que al no haber más dudas, damos por finalizado el trabajo práctico 6. Recuerden que en el parcial entra el TP5, 2 ejercicios, TP6, 2 ejercicios y TP7 que empezamos a verlo la semana que viene, que es test de hipótesis. ¿Sí? Bueno, sin más dudas, que tengan un muy buen descanso, chicos. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao, chicos. Profe, ¿Sí? mañana se podrán ver los parciales en la clase de la profesora Gracia. Sí, Ah, bien. tanto Muchas en gracias. ella como en la clase del ingeniero Canavir. Ah, bien, gracias, profe. No, de nada. Que estén muy bien, chicos. Chao, chao.